Capítulo 4 de la cuarta temporada de Bungo Stray Dogs. Empecemos. Después de conocer la historia de la fundación de la agencia de detectives, es hora de volver al presente, entre paréntesis al anime. Y vamos a comenzar con este capítulo 4 llamado Un asesinato y un asesino perfecto. Pero como yo suelo llamar a esta historia, el arco del crimen perfecto. El capítulo 4 empieza con una muerte al amanecer, en donde un hombre carga un cuerpo sin vida y en una de sus manos tiene una pala. Y mientras camina, va balbuceando que es el rey del crimen. Deja caer el cuerpo y con la pala comienza a golpear el cadáver. Después de haber detenido al demonio Fyodor Dostoyevsky en el arco del canibalismo, es hora de ver las consecuencias del plan. Y una de ellas es que Doppo Nikida se encuentra en la cárcel, debido a que fue acusado por el asesinato de la niña de las granadas. Pero Kunikida había confesado que él no lo había hecho, que trató de ayudarla. Sin embargo, ella había tirado de la pita. Esta explicación tan vacía no convenció al juez, y para el colmo, la escena del crimen no tenía ningún rastro, excepto la única prueba, las granadas, las cuales eran similares a la que usaban la agencia de detectives. Y el único que estaba allí era Doppo Nikida, a quien se le acusó por este crimen. Luego tenemos este disfraz de oso que camina dentro de la cárcel, y cuando llega a la celda de Kunikida se nos revela que es Rampo quien lo controla. Y hay que admitir algo, de cierta forma es como un alivio cómico ante todo el drama que se va a venir. La razón por la que Rampo se encuentra en ese lugar es porque viene a decirle que lo va a sacar de la cárcel, porque él es inocente y no le va a importar lo que él piense o su moral. Lo único que quiere ver es a su amigo libre, ya que de cierta forma él se siente muy responsable de lo sucedido. En el arco del canibalismo hemos visto en acción el plan de Fyodor Dostoyevsky, que era que la agencia de detectives y la pormafia se destruyeran entre ellas. Sin embargo, esto no sucedió. Pero, ¿qué tal si Fyodor Dostoyevsky se hubiera preguntado? ¿Qué tal si no sucede esto? Entonces lo único que tendría que esperar Fyodor Dostoyevsky son las consecuencias a futuro. De cierta forma, el plan de Dostoyevsky estaba calculado y muy estudiado. Y sí, voy a defender al demonio de Fyodor Dostoyevsky porque me he hecho unas preguntas. ¿A quién se le puede quebrantar con más facilidad? Me gustaría decir que a Tsushi, pero no es tan fácil quebrantar a Tsushi ahora. Y el que queda sería Kunikida, porque imagínate romperle a una persona sus ideales, el aire de su existencia. Imagínate ahogarlo, mostrarle una realidad diferente. Lo corrompes, lo rompes y lo vuelves inútil. Su existencia vale cero, porque de cierta forma los románticos o los idealistas viven en lo que sería y no lo que es. Y esto creo que lo menciona en algún capítulo el mismísimo Dazai, y de cierta forma más adelante Kunikida va a madurar sobre esta situación y va a ver el mundo con unos ojos o una percepción diferente, claro, sin olvidar sus ideales, pero ahora con toques de realidad. Por otro lado tenemos a Edogawa Rampo, a quien lo pusieron en una situación muy difícil, y me refiero a perder a una persona. Sin embargo, le dan la oportunidad de salvar a esta persona, pero a cambio de una vida. Edogawa Rampo se iba a convertir en el personaje que iba a llevar la batuta de la destrucción, y aquí me arriesgo a decir que de cierta forma sí había considerado la segunda alternativa, pero no quería llegar a esta. Una vez que Edogawa Rampo se da cuenta de toda esta situación y Fukuzawa no quiere que la agencia de detectives pelee contra la pormafia, Edogawa decide obedecer y luego pide tiempo a la pormafia para buscar al culpable, pero el tiempo se acaba y al final Edogawa Rampo, quiera o no quiera, tiene que elegir la segunda opción para salvar a Fukuzawa, arriesgándose a todas las consecuencias. Entonces aquí hemos visto cómo Fyodor Dostoyevsky también jugó con esta parte del amor y el cariño, convirtiéndolo en desesperación y miedo de perder a alguien. Aparte que uno de los puntos débiles de Edogawa Rampo es su arrogancia, y esto lo hemos notado en los 3 primeros capítulos del anime de la cuarta temporada, en donde hemos visto a un Edogawa Rampo un poquito más prepotente, y en la actualidad lo vemos un poquito bajando sus niveles, pero
pero aún así sigue siendo arrogante. Así que su arrogancia hace que subestime mucho al enemigo, lo cual hizo en todo el arco del canibalismo. Subestimó a Fyodor Dostoyevsky. Y lo sé porque al final admite en el arco del canibalismo, cuando lo engañan por completo, que Fyodor Dostoyevsky se parece a Dazai Osamu o puede llegar a ser superior a él. Pero vamos, al caso. El punto de toda esta explicación es una frase que dice Rampo: si fue parte del plan o era una broma. Y a lo que se refiere es que el plan en general de Fyodor Dostoyevsky era que la agencia de detectives y la portmafia se destruyeran mutuamente, pero también hay que considerar que a veces los planes no salen como uno quiere. Entonces Fyodor Dostoyevsky se va a llevar el premio de consolación: haber hecho caer a uno de los pilares de la agencia de detectives, o sea, a Doppo Nikita. Y la parte que menciona que si fue una broma es porque Fyodor se ha burlado de Edogawa Rampo, porque Edogawa Rampo había seguido todas las pistas como un niño recogiendo caramelos. Sin embargo, al final se da cuenta que esos caramelos son cianuro, en otras palabras, que fue engañado o burlado. Y esto es lo que más le enoja, porque lograron engañarlo. Entonces creo que aquí Edogawa Rampo se pone más serio y decide entrar con todo en este juego. Y al final Nikita le pregunta: ¿por qué estás haciendo todo esto? Y Rampo le responde: si yo hubiera visto más allá del plan de Fyodor Dostoyevsky, aquella niña seguiría con vida. Lo que quiere decir, de cierta forma, Edogawa Rampo se siente responsable y a la vez culpable, y lo que desea es repararlo y sacar a su amigo de la cárcel. Y no solo eso, sino que también quiere su pequeña venganza porque golpearon su ego. ¿Ustedes qué creen? Déjenlo en los comentarios. Ahora pasemos a la siguiente escena y nos encontramos en una especie de lugar turístico similar a la Tokyo Tower. Similar, pero vamos al caso. En este lugar nos encontramos con Edgar Allan Poe y Carl el mapache, su mascota, y hace mucho tiempo realmente que no lo vemos. Poe está leyendo una historia el cual le está representando un reto y quiere resolver este misterio. De repente pues aparece este oso y le da un cabezazo. Este lugar sirve como el encuentro entre Edgar Allan Poe y Edogawa Rampo. Aquí descubrimos la razón por la que Edogawa Rampo está disfrazado de oso, y es porque se ha escapado de la agencia de detectives, ya que está castigado resolviendo casos 24/7 por haber desobedecido a Fukuzawa, y usa el disfraz para despistar los ojos de la agencia. En el caso de Edgar Allan Poe, él está allí porque tiene una cita, un encuentro. El punto aquí es que Rampo necesita la ayuda de Edgar Allan Poe. En la siguiente escena, estos dos se separan y se están comunicando mediante el celular. Vemos a Edgar Allan Poe en la torre esperando a alguien y a Rampo en una tienda de souvenirs. En esa conversación oímos el nombre de Fyodor y que tiene un confidente, lo que significa que Rampo ha estado investigando sobre Fyodor Dostoyevsky y si hay más gente a su alrededor. Aparte menciona que este confidente lo conoce y la razón por la que él está también allí es porque esa persona va a aparecer en ese lugar. También se nos menciona algo sobre Alexander Pushkin y parece que fue interrogado por Rampo, porque fue el mismo Alexander que le confirmó que esa persona lo conoce y que de cierta forma va a aparecer en ese lugar. Y también le entregó una foto, pero siente que le haya mentido en ciertas cosas. Luego de ello, Edgar nos confirma que la persona que lo había citado no va a llegar, ya que se retrasó 1 hora. Y Rampo le dice que se siente aburrido y le pide que le cuente algo. De ello, Edgar decide contarle sobre el misterio que estaba leyendo, pero Rampo dice que no está tan interesado. Sin embargo, Edgar le menciona que el escritor le quitaron la vida, de la misma forma que la del personaje de la historia. El escritor iba a presentar el último capítulo revelando todo sobre el crimen. Sin embargo, acabaron con él y el asesino ahora tiene el último capítulo y lo está vendiendo, y hay un comprador. Rampo aparece en el piso de Edgar diciéndole que el destructor de pruebas no había venido y como venganza va a resolver ese misterio. Edgar no quiere, pero al final lo deja. Rampo dice que el móvil de la historia es dinero y rencor, que el asesino conocía al escritor muy de cerca y sabía sobre
el contenido de la obra, y aquello lo llevó a eliminarlo. Y como la historia causó tantas expectativas y furor, el último capítulo, el cual revela todo, ha aumentado su valor debido a la muerte del escritor, aparte que es la gran revelación de la historia, y es por eso que el asesino lo está vendiendo al mejor postor. Luego de ello descubrimos que Edgar fue quien compró este manuscrito. Luego dice que debe encontrar una persona que lleve un sobre rojo. Rampo lo ubica en la ventana y estos dos van a recogerlo. Ven una flechita color roja señalando hacia el cielo y ven a un hombre caer. Rampo y Edgar bajan a toda prisa hacia la salida donde está el cadáver. Se escucha las sirenas de la patrulla y aparece el oficial Minoura junto a una compañera de trabajo. Ambos conocen a Rampo, se saludan muy bonito y luego nos dicen que la razón por la que la policía está allí es porque lo habían llamado con mucha anterioridad. Al punto, Rampo, Edgar y la policía. Rampo comienza a observar el cadáver y nota que el zapato se había salido del pie y dice que no es de su talla. Otro punto es que dicen que casi en la comisura del rostro había como unos agujeritos como de hilo en donde habían puesto una máscara cinematográfica, y esto hace deducir que la razón por la que habían tirado el cadáver hacia el suelo era para destruir el rostro. Luego pasamos a ver a un personaje muy particular que está entre el público y se sorprende de que habían descubierto todo este plan solamente con ver el zapato. Sin embargo, él ya lo sabía, y aquí les presento a Mushitaro Oguri con la habilidad El Crimen Perfecto. Y hay que decir que es una de las habilidades más bonitas que he visto. Claro que la presentación te lo están dando como algo poderoso o un aura malévola, pero cuando empiezan a hacer sus tareas, los fantasmitas son bien bonitos y gorditos. Al punto, los fantasmitas están borrando todo lo que tiene que ver con el caso, y cuando le toca a Rampo observar el cadáver no ve nada, y esto lo frustra y lo manda a pensar. Luego pasamos a una calle, un lugar vacío, en donde nos encontramos de nuevo con Mushitaro Oguri, en donde se está alabando a sí mismo, diciendo que nadie lo va a atrapar, que es el rey del crimen, que nadie va a saber sobre sus crímenes, y tiene unos flashbacks sobre cómo eliminó al escritor. De repente, de improviso, aparece el vago a Rampo y le pide si puede ayudarle a conseguir un taxi, pero como Mushitaro está apurado porque van a venir a recogerlo, pues le da muchas alternativas, las cuales Rampo rechaza de inmediato. Y en esta conversación hemos descubierto que a veces Edgar Rampo utiliza a Atsushi como caballito. Llega el transporte de Mushitaro, Mushitaro se despide de Rampo y sube en el móvil, y de forma forzosa Rampo también se sube. Se nota la molestia del conductor, pero bueno, Mushitaro no sabe qué hacer, así que decide llevárselo a la estación para que tome un taxi. Allí ambos tienen una conversación en donde Rampo revela que es detective y dice que el criminal deseaba que Rampo pensara que el criminal era esa persona y que había muerto. De allí concluye de dónde ha sacado el manuscrito del culpable. Dice que es fácil, lo robó después de matar al autor. Critiquemos esta parte. Si se dan cuenta, Mushitaro se comporta de una manera nerviosa, alterada, y aparte que piensa en voz alta. También cuando menciona sobre los zapatos, Mushitaro lo esconde, así que concluye que él es el culpable. Sin embargo, Mushitaro es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Lo que quiero decir es que no hay pruebas que demuestren su culpabilidad, y es lo que va a hacer Rampo, buscar estas pruebas. Otro punto, tal vez uno se habrá preguntado por qué Mushitaro no cerró la puerta para que no entre Rampo abruptamente, y la razón es que hay que recordar que la historia se está llevando en el país de Japón, y en Japón hay regla para todo, y en casos de movilidad existe este punto, que el cliente no puede tocar el automóvil si no es el chofer, y por esta razón los choferes utilizan guantes para no rayar el viento. Más o menos creo que así funcionaba. Y la parte que me he olvidado es el encuentro de Mushitaro Oguri con Fyodor Dostoyevsky. Como ven, Fyodor Dostoyevsky solo busca utilizar el poder de Mushitaro a su conveniencia, y Mushitaro pues acepta este trato, pero con condiciones los cuales Fyodor Dostoyevsky va a aceptar. Simple. Y creo que eso es todo mi análisis, así que no olvides de suscribirte, comentar, darle un like, compartir y activar la campanita, que nos vemos para la próxima.